¿Cómo están ustedes? Muy buen día, un gusto de saludarlos. Hoy día vamos a conversar de un tema que poco se habla, ya sea por ignorancia, ya sea porque, no sé, tenemos alguna idea de que es un tema que no se debe tocar mucho, pero vamos a hablar de adopción. Hoy día vamos a conversar con Vivian Galás. Ella es la directora ejecutiva de la Fundación San José. ¿Cómo estás tú? Muy buen día, gracias por recibirnos. Hola Miriam, buenos días. Muchas gracias a ti por la invitación y poder hablar de este tema que, como tú bien dices, a veces poco se sabe o hay muchos mitos en torno a lo que rodean hoy la adopción en nuestro país. Sí, pues hay mucha ignorancia y hay muchos mitos, como dices tú también, y es un tema un poco tabú. Hablemos primero, a ver, ¿cuál es? Tú estás ya hace unos cuantos años a cargo de la fundación de este tema de la adopción en la fundación, ¿no? Entonces, tú debes saber más o menos cuáles son, por qué tenemos esa cosa de no hablar del tema de la adopción. A los niños no se les dice, a las mamás tampoco hablan mucho de si alguna vez a lo mejor dieron algún hijo en adopción. Cuéntame un poquito cuál es el entorno que vive eso. Sí, mira, yo creo que te tengo varias cosas que decir al respecto. Primero, soy de profesión abogada y ¿Ya? llevo 16 años en la fundación. Por lo tanto, y estoy hace 5 años a cargo de la dirección ejecutiva de la fundación. La fundación tiene 28 años de existencia y se ha perfeccionado sobre temas y temáticas de adopción, para lo cual nosotros trabajamos con programas sociales. Uno, el programa de acompañamiento a la mujer en conflicto con su embarazo, que son aquellas mujeres que presentan un embarazo no deseado, no esperado, no planificado, que deciden entregar a su hijo en forma voluntaria en adopción. Hoy día también decirte que tenemos a partir del año 1999 una nueva ley de adopción. Entonces también muchos de los mitos tienen que ver con eso. Sí, yo ya quería entrar justamente después en específicamente en el proceso y de qué es lo que Ya. hacen ustedes. Pero cuéntame primero, ¿cuál es la idea? ¿Por qué hoy día no se habla del tema? ¿Tú ves directamente con tus clientes, llamémosle, con las personas que van a adoptar o con las que adoptan? Entonces, ¿por qué no se habla? ¿Cuál es el tema? ¿Por qué es un tema un poquito tabú? Yo creo que hoy se habla un poco más que antes. Yo creo que Sí, antes sí que sí. era un tabú y que era un secreto dentro de las familias cuando alguien era adoptado, porque yo también creo que tiene que ver con los cambios sociales y culturales, que era un hijo que no era sanguíneo, de alguna manera no se le daba la validez o se podía mirar de distinta o podía darle una categoría distinta. Pero hoy día yo creo que la adopción es una nueva forma de conformar familias, sobre todo para muchas familias, parejas, matrimonios que no pueden tener hijos. Y yo creo que con ocasión de esta nueva ley, también dentro de los aspectos a trabajar con las familias, la revelación, que los niños sepan a muy temprana edad que son adoptados, que tuvieron una mamá biológica y que estos son sus padres por la adopción, y que esto también sea transversal a la sociedad, que esto se abra en los colegios, se abra en los consultorios, que no haya secretismo, que en el fondo se vea la adopción como algo natural, como una nueva conformación de ser familia. Yo creo que hoy día, si bien se habla un poco más, todavía yo creo que nos falta mucho camino para llegar a también a una política estatal de que la adopción sea tomada como esta nueva constitución de ser familia, sobre todo ahora que hay distintos tipos de familia.
y algunos pueden ser familias con hijos, sin hijos. Hoy día también, si tú te das cuenta, están de moda las familias que están compuestas por mascotas. Entonces, pero la opción nosotros yo creo que también es una labor muy importante de la fundación es el educar socialmente, el educar culturalmente, de que la adopción es algo natural que se da, es una adopción transparente, una adopción legal. Y que obviamente que en el país muchos años antes, mientras no hubo esta ley, también se prestaron para ciertas situaciones que yo creo que han ido marcando el tiempo, porque además la gente que no vive la adopción en el sentido que adopta o su familia extensa, sus redes, sabe muy poco porque además no es un tema de interés. Los que realmente sabemos es por lo que lo vi en experiencia o por profesionales como nosotros. Oye, a ver, tú me alcanzaste a comentar algo de las cosas, de las áreas principales que ustedes tienen en las que trabajan dentro de la fundación. El acompañamiento a las embarazadas, el tema de las familias de acogida, el tema de la adopción misma. Cuéntame un poquito, a ver, el tema de las embarazadas. Ustedes hacen un acompañamiento. Cuéntame un poquito cómo llegan, cómo llegan por el lado de los que van a adoptar, a los que quieren dar hijos en adopción. Claro, yo creo ¿Cuáles que son los caminos? ¿Cómo llegan los niños ahí? bueno, la fundación parte hace 28 años y nace porque nuestra fundadora, que es Bernardita Gaña, tuvo 3 hijos biológicos, pero ella también venía de una familia grande y quiso tener más hijos y no pudo. Y se enfrentó a este proceso del cual fue entregados dentro de sus 2 hijas que tuvo mediante la adopción por mujeres en conflicto con su embarazo, pero en esa época no estaba regulado como hoy día y ella se dio cuenta como trabajadora social que era muy mal acompañado el proceso para estas mujeres y era muy mal acompañado el proceso para los matrimonios, las familias que querían adoptar y de alguna manera por eso nace la fundación. Y cuál es como la especialidad o la expertise o la lógica es poder acompañar en el proceso de discernimiento, en el proceso de decisión a estas mujeres que presentando un embarazo no deseado en conflicto optan muchas, más del 80% por asumir su maternidad cuando es un proceso acompañado y se logran abrir otras oportunidades, otras visiones, y un 15 o 20% decide responsablemente que no es su momento de ejercer una maternidad muchas veces responsable, no está dentro de su proyecto de vida inmediato, el entregar a su hijo una opción. Pero ahí nace uno de los grandes mitos quizás que se puede pensar por la sociedad que son mujeres de escasos recursos. No, yo creo que es muy distinto a lo que la gente cree. Es de distintos extractos sociales, mujeres profesionales, mujeres que en ese momento está relaciones ocasionales, infidelidad, yo creo que hay distintas mujeres que hoy día tienen 3 hijos o 4 hijos, pero no pueden asumir una nueva maternidad o no quieren asumir una nueva maternidad, pero también lo ven como una alternativa y como una manera de restituirle a este niño el derecho a vivir en familia. Y nosotros hacemos ese acompañamiento con psicóloga, trabajadora social y abogada, y tenemos la única casa en Chile de acogida para asumir a estas mujeres y acompañarlas o que ellas estén en forma residencial cuando también no tienen un lugar donde pasar este proceso que es tan difícil, tomar la decisión de entregar o no un hijo en adopción, que además socialmente es muy castigadora a la sociedad eh, para estas mujeres. Son muy maltratadas por entregar un hijo a una opción, siendo que ellas están optando por la vida de este niño. A veces yo lo digo sin perjuicio que cada uno puede tener una creencia, que hoy día hay más libertades, más protocolos quizás por una mujer que quiera abortar. Y que uno tampoco puede decir nada porque está en su justo derecho, pero también está en su justo derecho una mujer que quiera entregar a su hijo en adopción y debe tener el mismo respeto, y a veces hay mucha intolerancia a esta situación. Y por otro lado, Sí. que me gusta tanto el tema que por eso, bueno, y por otro lado tenemos el área
que acogemos a estos niños que llegan de un día o 2 días cuando son dados de alta, que los acompañamos, nos hacemos cargo de toda su situación de salud, médica, nutricional, hasta que se resuelve su proceso de adopción y tenemos el área del programa de adopción, que es el área que nosotros evaluamos, preparamos y acompañamos a la familia adoptiva durante todo el tránsito. Y ese tránsito, para nosotros, la adopción nace cuando ese niño o niña llega a una familia, porque nosotros lo acompañamos en esto, en el proceso de la revelación, del ingreso al colegio, de la adolescencia, tiempos que son tan difíciles, y esto termina en cuando ellos quieren buscar sus orígenes, muchos de ellos, cuando quieren saber su identidad. Oye, paremos un poquito ahí porque te me adelantaste muchísimo. Sí, Teníamos una guagua de 0 a 1 año sí. o 1 o 2 días y llegamos hasta que ya son adolescentes. Paremos un poquito. Tú me dices que, a ver, el trámite de la adopción por el lado del adoptador, digamos, los niños pueden llegar entonces por un embarazo no deseado, por lo que sea, no deseado, no, y por lo tanto llegan ahí las mamás y pueden ser entonces adoptados, como también puede ser aquellos que, pregunto, pueden ser también aquellos que por el tema de mejor niñez, por ejemplo, fueron por un juez dictaminado que este niño no puede volver a su familia de origen y se puede dar en adopción. ¿También es así? Sí, sí, justamente hay causales para declarar a un niño susceptible de ser adoptado, que es la terminología legal correspondiente. Una es la cesión voluntaria, de que una mujer no se encuentra en condición de hacerse cargo, y la otra es por inhabilidad parental, en el fondo que el tribunal dicta sentencia declarando un niño susceptible de ser adoptado porque se están inhabilitando los padres. Los padres no están en condiciones de hacerse cargo porque hubo una vulneración grave de sus derechos, y esos niños ingresan por una medida de protección al tribunal. Oye, cuéntame una cosita ahí, quiero hacer un paréntesis. Tú dijiste que ante la expresión voluntaria de que una mamá quiere entregar a su hijo, también puede ser entonces un niño ya más crecido, digamos, no necesariamente es un bebé. Es que la ley no establece un tiempo para decir cuándo Ya, lo pueden entregar en adopción, pero en ya. general, al menos la experiencia de Fundación San José, yo te diría que el 99% son lactantes. Yo creo que hemos Ya. tenido 1 o 2 casos que han sido un poco más grandes, pero 2 o 3 años, que se ha dado que iniciaron el proceso, quisieron asumir maternidad, pero no hubo como vinculación y decidieron optar por entregarlo, pero no es algo que se dé en otra edad. Yo creo que muchos de los niños que hoy día se van en adopción en el país, que son más grandes porque han estado un tiempo importante con su familia biológica, su familia de origen, Ujú. pero han sido vulnerados. Entonces el tribunal los saca de ese lugar, se hace un diagnóstico, un levantamiento de la situación del niño, se trata de rehabilitar también y habilitar a la familia que cometió quizá esta vulneración grave, y cuando eso no es posible, se piensa a empezar a visualizar ese niño como posibilidad de que la opción sea una alternativa para restituirle su derecho en familia. Oye, respecto de eso último, ahora vámonos al otro lado, a las personas que quieren adoptar, al adoptante. Esas personas, ¿cómo llegan a ustedes? Obviamente tienen que pasar por, me imagino, por todo un proceso, no solamente de papeles, de papeleos, sino que el tema psicológico, debe hacer un estudio seguramente. ¿Cuánto demora? Porque ese es uno de los mitos, ¿no? Que de repente uno, no sé, se va a inscribir y resulta que pasan años, años, años y el niño entre medio está o en las casas de ustedes o en las casas de acogida. Y hemos visto incluso que las casas de acogida se encariñan tanto con los niños, que ya llevan 2, 3 años a lo mejor de repente, que después no los quieren entregar. Cuéntame un poquito qué pasa con ese tránsito, desde que yo me inscribí, entregué todos mis papeleos, en cuánto tiempo puedo tener un bebé en mi casa? Sí, yo creo que hay hartas cosas que decir nuevamente, Miriam, Sí. porque nosotros lo que hemos visto es que para una familia lo ve de distinta manera.
a como lo vemos nosotros, porque nosotros lo vemos desde el momento que postula. La familia a veces contabiliza el tiempo que tomó tomar la decisión, porque, por ejemplo, nosotros, uno de los requisitos principales para hacer este proceso es ir a una charla informativa, que nosotros la tenemos todo el año, pero quizá uno fue a la charla informativa del 2001 y postula el 2023. Después de eso tenemos talleres de sensibilización porque las personas, como tú también lo dices, saben muy poco. Y en el fondo el camino a la adopción, si bien es amor, es un proceso de restituirle a este niño el derecho a vivir en familia. En el caso de los niños que son más grandes, tienen ciertas demandas especiales, tienen cierto rezago en el desarrollo. Entonces, es un camino de ir a una charla informativa, tener talleres de sensibilización, ir a una evaluación de idoneidad que en el fondo se evalúa física, social, moralmente, físicamente, la idoneidad. Y después tiene que ir a los talleres de acompañamiento, porque en el fondo esto es una preparación continua. Entonces, si tú me preguntas cuánto tiempo, claro, va a depender de cada familia. Pero hoy día también hay dos factores que son muy importantes. Hay muchos niños hoy día en residencias y en familias de acogida, pero no todos esos niños van a ser declarados susceptibles de ser adoptados. Hoy día en el país cada vez hay menos niños que se van en procesos de adopción. Por lo tanto, también va a depender de cada institución cuál es el número de familias que quiere evaluar para esos niños para que responsablemente no tengan tanto que esperar. Si tú me preguntas hoy día en Fundación San José, yo creo que, bueno, y muchas, además, una vez que empieza la evaluación de la idoneidad, muchas, y es un alto porcentaje de las familias que se tiene que ir a una terapia porque no ha resuelto el duelo de la infertilidad, porque hay un trauma no resuelto, y todo eso son factores que pueden ir eh, obstaculizando el proceso para un niño en adopción, porque justamente tú tienes que estar sano emocionalmente, sano mentalmente, sano para recibir y hacerte cargo de ese niño que ya venía con una situación compleja. Entonces, va a depender de cada familia. Al menos nosotros acá el tiempo espera entre 1 año o 2 años, efectivamente, pero desde que fueron a la charla informativa, que fueron a los talleres de sensibilización, que fueron a la evaluación de unidad, algunos fueron a terapia externa y después viene todo un proceso de acompañamiento que nosotros le llamamos preparándonos para la adopción, que son distintos talleres que sean en forma mensual, en que los vamos como insumando de trauma complejo, de las familias de origen, del proceso legal, para que en el fondo ellos también lleguen con otro piso o mejor preparados para la llegada de su hijo o su hija. Perfecto. Oye, y cuéntame en ese sentido, ¿cuáles son los requisitos? ¿Tú me podrías enumerar, por ejemplo, los requisitos que tiene una familia, una persona? ¿Es solamente parejas bien constituidas, digamos, o puede pedir, qué requisitos hay, por ejemplo, de edad? ¿Tienen que ser matrimonio? ¿No pueden ser personas solas, etcétera? Cuéntame un poquito cuáles son los requisitos y, por lo tanto, me imagino que en la selección eso debe llevar un cierto puntaje, no sé, como para decir sí, es apto o No, no. más que puntaje no, porque se evalúa muchas cosas, pero hoy día los requisitos están establecidos en la ley 19.620, que es la ley de adopción, que tienen que tener más de 2 años de matrimonio y en caso que uno sea infértil, no correría el plazo, tener esta evaluación de idoneidad que hoy día la puede hacer Mejor Niñez o los organismos acreditados como somos acreditados para ejecutar el programa de adopción, que una de ellas es Fundación San José, no tener más de 20 años de diferencia entre el adoptante y el adoptado, ser menores de 60 años de edad, son como dentro de los requisitos que establece la ley, pero los requisitos son como quizás el checklist para postular, pero también hay criterios técnicos en el análisis de los antecedentes que Oye, quizás me asaltó una duda ahí entre medio. Tú dijiste que no haya más de 20 años de diferencia entre el adoptante y el adoptado. ¿Quiere sí. decir entonces que una persona de, por decirte, 30 años, una pareja que tiene 30 o 35 años, no podría adoptar un bebé?
Porque tiene más de 20 O años sea, en que el adoptante y el adoptado. no, lo que pasa es que, a ver, ¿por qué se dice esto? Porque más que nada yo creo que es distinto. Yo creo que, por ejemplo, una pareja de 30 años que no vaya a adoptar un niño de 18, 19 años, tiene que haber una diferencia Ah, es importante. el mínimo. Claro, Es el mínimo de diferencia. Ya, sí, ya, perfecto. ¿se Ya te entiende? entendí. Y también el límite de edad también tiene que ver, porque uno de los criterios técnicos que nosotros manejamos es la edad, porque imagínate, si bien la ley dice que hasta los 60 años, hoy día, obviamente que a los 60 años hay distintos tipos de personas con distintos tipos de estados de salud. Claro, por supuesto. Pero también acá lo que tiene que proteger el interés superior de este niño. Entonces, una persona que quiera adoptar a los 60 años un lactante, ¿cómo va a ser su acompañamiento en la vida? Sin perjuicio que a todos nos puede pasar algo en la vida, pero en el fondo uno tiene ciertas seguridades. O sea, ese niño lo quizás donde más va a necesitar apoyo en la adolescencia, en la entrada al colegio. Y a veces una persona no está tan vital en su ciclo vital para acompañarlo. Entonces, por eso tienen que haber criterios hoy día. Pero mira, el criterio también se va dando solo porque en general las familias chilenas postergan mucho su maternidad. Y hoy día, Hoy día más que nunca incluso, ¿no? exactamente, entonces a veces recién, a veces se empiezan a plantear a los 35 40 años ser padres. Pero a los 35 40 años a veces tu sistema de salud, tu situación no te acompaña cuando tú quieres ser con el ser. Entonces también hay familias que hacen tratamientos médicos, inseminaciones, y esos son procesos largos. Entonces, si tú te das cuenta hoy día, aproximadamente el promedio es en los 45, 50 años que están queriendo acercarse las familias a adoptar hoy día. Hay excepciones, obvio, que son un poco antes o no, porque quizás a veces la infertilidad, o sea, que se casaron antes y la infertilidad ya está declarada. Eh, o también nos ha pasado que también han habido familias que han podido tener solo un hijo biológico y que quieren tener una familia más numerosa y deciden también postular a la adopción. Pero, en fin, cada una de estas situaciones va dependiendo de cada persona, pero si bien hay requisitos legales a lo que iba, que también hay criterios técnicos importantes pensando en la situación que se evalúan para darle protección y estabilidad emocional a ese niño. Si en el fondo es su familia definitiva. Por supuesto. Ah, a propósito de eso, cuéntame, eh, una familia que adoptó, pasó por todo el proceso y adoptó un chico, no sé, un bebé, una persona más grande, lo que fuera, puede llegar y decir, ¿sabe qué? No me siento capacitado, ¿lo vengo a devolver? ¿O ya no? ¿Te ha pasado Puede, eso? puede pasar a nosotros, no nos ha pasado, Ya, pero yo pero creo podría que ser. puede pasar, pero en el fondo se produce una situación muy compleja porque ese niño ya es hijo de esa familia. Claro, claro. Es como, Perdona la pregunta, a lo mejor va a salir es una frase estúpida, pero ¿existe un plazo en que la familia pueda decir, sí, pero la verdad es que no puedo hasta que lo declaren definitivamente hijo de esa persona, por ejemplo, como una especie de, no sé, tiempo de retracto? no, lo que nosotros ¿Existe tenemos, eso? voy a hablar desde lo técnico, más de Ajá, lo que le puede pasar a una familia. sí, Al menos claro. acá en Fundación San José nosotros tenemos un tiempo de adaptabilidad. Eso, ya. Efectivamente, ya sea un lactante, un chiquito, nosotros trabajamos con niños de 0 a 4 años de edad. Por lo tanto, un lactante que tuvo un tiempo en la residencia en familia acogida, como un niño que tuvo también más grandecito, que nosotros le decimos caminante, Ujú. en la residencia o familia acogida, vivió ahí sus días, ya sea un mes, 2 meses, 2 años, y tiene que haber un tránsito de acompañamiento que nosotros hacemos, ya sea del cuidado alternativo residencial o el modelo cuidado alternativa familia acogida, a esta nueva familia, que no es automático, es de un minuto a otro.
Y eso es lo que nosotros acompañamos y evaluamos, ese proceso de adaptabilidad, de cómo se insertó el niño en la familia, cómo se ha sentido, cómo lo vemos, cómo incluso la familia lo ha sentido, porque también la vinculación se da o no se da, y se puede dar, o hay vinculaciones que hay que trabajarlas más también, porque en el fondo una cosa es ser primerizo, que cuando uno no es papá no sabe nada, pero también qué te está pasando en lo emocional, me estoy vinculando. La adopción no es fácil y no solo siempre es amor y cariño, requiere un tiempo de acople, de vinculación. Y como te decía, nosotros, yo creo que lo que quizá uno de los grandes sellos de la fundación o lo que tenemos fortalecido, porque lo vemos como una necesidad, porque para la adopción nosotros nace en ese minuto cuando ese niño llega a esa familia, es el proceso post-adoptivo, que es todo el proceso de acompañamiento. Entonces vamos evaluando, vamos viendo esas deficiencias, que le cuesta o no la vinculación, pero nunca hemos tenido una situación como la que tú Ya, dices, justamente quizás por esto que te estoy contando, de que una familia llegue a decir yo no me la puedo o claro. yo no puedo y lo vengo a entregar. No es fácil tampoco para las familias a veces cuando los niños son más grandes, cuando vienen con distintas temáticas que yo creo que sobre todo quizá un niño que se va a adoptar o puede ser declarado susceptible en la preadolescencia, adolescencia, yo creo que la incorporación a esa familia también es dificultosa y necesita tener mucho más acompañamiento y que hoy día estatalmente tampoco está brindado. Entonces yo creo Claro, que claro que sí. la familia necesita mucha contención, piensa que muchas veces ese niño es reconocido, tiene una propia identidad característica y ese acople familiar demora. En el caso de nosotros, no solo porque sean chicos, porque también los niños chicos tienen sus Por dificultades, en el supuesto. fondo, y siempre Sobre andan. todo en familias que no han tenido hijos, ¿no? No saben. Ya, además, estos niños no hablan, por último, los niños grandes que tú sabes, no quiero que este sea mi papá, me quiero devolver, Claro, entonces son distintas realidades, pero distintas problemáticas. Pero en el fondo nosotros tenemos y apoyamos los procesos de acompañamiento coactivo. Justamente para nosotros correcto. también tenemos la responsabilidad de entregar o restituirle este derecho a ese niño, saber que ese niño está bien en esa familia. Para que no pase lo que lo que yo ponía como ejemplo, ¿no? Oye, bien cortito, por favor, porque se nos termina el tiempo, pero cuéntame tú al principio de la entrevista dijiste algo de aquellos chicos que vuelven a veces por buscar sus familias biológicas. ¿Eso está regulado? Eso, porque antes no se podía, eso en los papeles no se entregaban, nunca se sabía, pero parece que ahora sí. Cuéntanos brevemente, por favor, de ello. Sí, la verdad que como yo me adelanté tanto, claro, nosotros piensa que ese niño, bueno, yo le digo niño, pero es un joven, cuando cumple los 18 años le nace un derecho con esta ley de adopción que es conocer su origen y su identidad. ¿En qué consiste eso? Uno, que nosotros mediamos esos procesos acompañados de sus familias, de sus padres, porque es un proceso que no pueden hacer solo, quizás lo pueden solicitar, pero necesita tener mucha contención porque es saber su origen, saber de dónde provino, quién es su mamá, y el primer trámite es saber cuál es la motivación de ese niño, Claro. de saber por qué mucho se da en que salen del colegio, quieren entrar a la universidad, algunos se quieren casar, algunos quieren, como que hacen un corte, pero la búsqueda de origen es continua. Muchos de los niños quieren ir a conocer dónde estuvieron. Nosotros apoyamos mucho la revelación, justamente para que los niños sepan desde chiquititos que fueron adoptados, pero ya a los 18 años le nace este derecho que es poder solicitar al Tribunal de Familia el desarchivo de sus antecedentes, de poder leer su historia. Muchos de ellos, yo te cuento que quedan tranquilos al saber que hubo una mujer que en ese momento no pudo hacerse cargo de ello y las razones por qué los entregó. Son duras también las razones, porque en el fondo son distintas razones, distintos tipos, y también hay que ver cómo está ese niño o esa niña emocionalmente para recibir esa información. Y después de eso, hay muchos que se quedan tranquilos leyendo su expediente, pero hay otros que quieren ir un paso más allá,
quieren el acompañamiento para ir a conocer a esa mujer, saber si tiene otros hijos, si está casada, y ahí pasa algo que es complejo. Esa mujer puede querer o no querer, porque es el derecho de conocer los orígenes de él, pero la mujer se puede negar, como también hemos tenido casos en que conocen a sus hermanos, y se ve bien positivo, pero también depende cómo uno lo va trabajando a lo largo del desarrollo vital de ese niño. Oye, parece que lo vital, como dices tú, en realidad es el proceso de acompañamiento, ya sea cuando es chiquitito, a cuando ya es hasta ya en todo el proceso, Siempre. hasta que llegó grande queriendo saber su familia de origen. Muchas gracias, Vivian, se nos fue el tiempo. Sí. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros y habernos conversado un poquito más sobre un tema que cada vez más debería estar en la mesa. Muchas gracias. Sí, muchas gracias a ti, Miriam, por también visualizar estos temas que son tan importantes. Muchas gracias a ustedes también, señores y señores, por haber estado hoy día en este punto de encuentro. Chao, gracias.